Bueno, muchas gracias. Primero saludo a mis coordinadores parlamentarios, Juan Carlos Romero Hicks, qué gusto saludarte, Mauricio Curi, de igual forma. Y en esta rueda de prensa virtual saludo también a nuestro compañero Héctor Jaime. Amigo, gracias por acompañarnos el día de hoy. También saludo a todas y todos ustedes, amigos de los medios de comunicación. Qué gusto poderlos saludar. El día de hoy me permito anunciar la propuesta que haremos en Acción Nacional para que se realice de forma inmediata una auditoría externa a la gestión que realiza el gobierno federal ante la pandemia del COVID-19. Una auditoría realizada por expertos, especialistas y científicos nacionales e internacionales. Esta auditoría deberá ser realizada con estrictos criterios científicos, no políticos, siguiendo el modelo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un profundo análisis y revisión de las decisiones que ha tomado el gobierno federal desde que se tuvo conocimiento de la pandemia, después cuando se presentó el primer caso en México el pasado 27 de febrero, hasta la fecha. Acción Nacional hoy invita a todas las demás fuerzas políticas a sumarse a esta solicitud que presentaremos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Es necesario, es un imperativo, es ético que ante las 53,000 personas que han perdido la vida de manera oficial por la pandemia, mostrar total transparencia. Las y los mexicanos merecemos saber la verdad sobre la actuación del gobierno. Nosotros le pedimos a Morena y a sus partidos aliados que no le teman a la verdad y a la transparencia, que se sumen a esta propuesta para que se audite la gestión de la pandemia. Es por el bien de las y los mexicanos, para que se haga en su caso justicia por estos 53,000 que oficialmente ya perdieron la vida. Nosotros también solicitamos a toda la sociedad su respaldo para difundir y apoyar esta solicitud de auditoría externa. Apoyarla a través de las redes sociales y que la apoyemos también a través de la plataforma change.org con su firma. Es pues el momento de que toda la opinión pública conozca del manejo que el gobierno federal ha dado a la pandemia, que hoy tiene a México en el tercer lugar de número de muertes. Toda la semana pasada, es importante precisar, México ocupó el primer lugar de muertes por millón de habitantes. Y aún estamos a tiempo, pues, para evitar más muertes. Aún se puede corregir el rumbo y tomar el camino de la ciencia y dejar el camino de la política. Los resultados de Alemania, Argentina, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, entre otros, indican que sí hay una mejor manera de enfrentar la pandemia. Por eso nosotros debemos aprender de estas tragedias y de los mejores formas y estilos de cuidado del ciudadano. El ciudadano puede tener sus propias creencias y sus propios cuidados, pero el gobierno no. Él está obligado a optar por la mejor opción y esta siempre es apegada por la ciencia. Una auditoría externa realizada por expertos, especialistas y científicos nos va a permitir saber qué podemos corregir para que se siga incrementando, para que no se siga incrementando la cifra de muertos, para que se haga justicia en su caso de comprobarse la negligencia de las autoridades. Y también, por supuesto, va a ser una enseñanza que nos permita enfrentar con más éxito futuras crisis sanitarias. Es mejor admitir hoy que hubo errores en el tratamiento de la pandemia a mantenerse con ellos y provocar más muertes que pudieran evitarse. Lo decimos con claridad. Quien no admite errores es capaz de destruir a su país y esto no lo podemos aceptar. Es necesario corregir el rumbo. Hoy todavía se pueden evitar muertes. Es importante que el gobierno corrija, porque si no, ese será el juicio de la historia sobre su actuación. Nuestro ánimo, sin duda, es de ayudar
y en primer lugar de ayudar a toda la gente, pero también al gobierno. Por eso, como oposición responsable, hemos venido proponiendo soluciones de manera constante. Nadie quiere que la tragedia siga con la misma fuerza, pero si el gobierno no acepta revisar lo que se ha hecho con total objetividad y con criterios científicos, lamentablemente las muertes seguirán y no va a ser suficiente echarle la culpa al azúcar, a la obesidad o a los refrescos. Por el bien, pues, de los mexicanos y las mexicanas, nosotros esperamos apertura, transparencia y sensibilidad del gobierno para que haya una auditoría externa, científica, que nos pueda decir cuál es la actuación y qué es lo que se puede corregir al respecto. Nosotros no nos daremos por vencidos ante la pandemia y en nuestros gobiernos seguiremos poniendo el ejemplo. Ahora le quiero pedir a nuestro amigo diputado federal, al doctor Héctor Jaime Ramírez, que nos explique con más detalle en qué consiste la propuesta que presentará Acción Nacional. Adelante, diputado Héctor Jaime, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludo a los coordinadores y a los medios de comunicación. Yo quisiera iniciar, si me lo permite, presidente, con una frase de don Manuel Gómez Morín, que hoy viene muy al día. Decía: el dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente, constante. Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres, el dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas. Y por esta primera razón, podemos adoptar el dolor como criterio provisional de verdad, la lucha contra el dolor como campo de trabajo y discusión. Como bien mencionaba el presidente Marco Cortés, el escenario con el cual nos enfrentamos en los próximos meses puede significar pasar de un promedio de 11 millones de mexicanos que posiblemente estemos contagiados a pasar a más de 20 millones para final de año. De casi 60,000 muertes a finales de este mes, a pasar a más de 120,000 hogares enlutados, que no son números, son familias con espíritu, son familias con ánimo, son familias que luchan día a día por superarse y por ser felices. La pandemia está siendo muy mal manejada. La pandemia no fue preparada, no hubo un plan de preparación y 3 muestras lo van a ejemplificar. La primera de ellas es el número de pruebas. Acción Nacional desde el principio solicitó que hubiera un mecanismo de inteligencia diferente para, a través de esta ventana que da la epidemiología, poder saber en dónde estaba la pandemia, hacia dónde se dirigía, y el gobierno mexicano ha sido absolutamente reticente a hacer más pruebas. En promedio, en los días que lleva la pandemia en México desde el 28 de marzo, pues nos encontramos ahora con que se hacen en promedio 6,600 pruebas. Pero ya este mes pasado hubo menos, inclusive en 11 días, menos de 6,000 pruebas. Para que vean la dimensión de esto, en Guatemala y en Honduras se hacen más pruebas por día que las que se hacen en México. Esto ha hecho, por supuesto, que en el último reporte, hasta el día de ayer, por ejemplo, había casi una prueba positiva por una negativa. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que debiera de haber al menos 30 pruebas negativas por una positiva. Y en el peor de los escenarios, 10 pruebas negativas por una positiva. ¿Y qué significa? Que no se está probando solamente a los que llevan ya graves a los hospitales, a los que llegan con datos tan claros y con tanta severidad, que además de provocar la muerte, la probabilidad de tener una prueba positiva es grande. Esa estrategia de hacer más pruebas ha sido ratificado por la OMS de manera diferente. Por eso se ocupa un panel de expertos internacionales para que veamos primero si en la manera de manejar las pruebas, en que se pueda verificar si realmente en todos los laboratorios de México que se tenía la capacidad para hacer el número suficiente de pruebas, si se había tenido la inversión suficiente de pruebas, porque además de que son pocas, la Ciudad de México, un habitante de ahí, tiene casi 25 veces más probabilidades de que le hagan una prueba a que pase en Chiapas o en Tabasco, donde están pasando verdaderas crisis, porque ahí pues, es mucho más severo el tema. Ni pruebas, ni tratamiento, ni equipamiento, que es el segundo tema. El primero es la prueba, y el segundo es, realmente estamos utilizando el equipo necesario
estábamos preparados con el equipo de protección. México ha tenido la mortandad más grande de profesionales de la salud, enfermeras, médicos, y no basta con que el presidente haga un minuto de silencio a finales, ya casi al día 200 de que empezó esta pandemia, que haya mostrado un poco de compasión. Se necesita que podamos validar en dónde estaban los equipos, cuál fue el estado de los equipos y cómo se gastó. El tercer tema es, dijo ayer el presidente, que se habían invertido 35,000 millones más en el gasto del COVID. Nos encontramos con que esto no es correcto. En realidad, de lo que estamos hablando es que en este periodo, por un estudio que hizo el INCO, está claro que la inversión en salud ha sido inferior incluso que sobre el año pasado. ¿Cómo revisar en dónde se estuvo invirtiendo? ¿Cuál ha sido el manejo transparente del recurso? Que tendría esas tres visiones: cuántas pruebas, cuánto equipamiento y cuánto recurso se estaría ocupando para hacer que las muertes del futuro, que este dolor evitable que decía Gómez Morín, no vaya a ocurrir en los próximos meses. Por eso yo también me uno a la petición del presidente, que ojalá el resto de las fuerzas políticas puedan adherirse a esta iniciativa para que el pueblo de México pueda conocer con un panel de expertos internacionales que conozcan perfectamente la claridad para avanzar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, querido doctor Héctor Jaime. Y ahora le damos la palabra al senador Mauricio Curi. Adelante, amigo coordinador. Muchas gracias, presidente. Un saludo para mi compañero coordinador Juan Carlos Romero, que dice al doctor Jaime Ramírez, a los medios de comunicación. Muchas gracias. Pues sí, peligrosamente nos estamos acercando ya a los 500,000 enfermos del COVID-19. Hemos superado los 50,000 muertos en solo unos días. No son solo cifras, son familias que hoy viven el luto, el dolor, el desconsuelo y la desesperación. Como representantes populares no podemos ni debemos cruzarnos de brazos, solo contemplando cómo esta enfermedad carcome al país, sin una estrategia para hacerle frente. Han pasado casi 6 meses desde que inició la pandemia y el común denominador ha sido la opacidad con que las autoridades federales manejan la supuesta estrategia. No sabemos cuántas pruebas hay disponibles en el sector salud. Especialistas acusan que han sido marginados del Consejo de Salubridad a pesar de los niveles de contagio que hemos alcanzado. Ni siquiera podemos conocer a ciencia cierta cuántos enfermos hay en México. Médicos y enfermeras, todo el personal de salud a lo largo y ancho del país realizan todos los días una tarea titánica en su afán de salvar vidas, con muy pocos insumos, muchos de estos donados por altruistas que buscan colaborar. El gobierno federal no nos ha rendido cuentas claras ni en los números de enfermos, ni en los muertos, ni en el gasto que se debería realizar para enfrentar esta enfermedad. Por eso urgimos que sean los expertos internacionales, sin filias ni fobias, los que hagan esta evaluación a nuestro sistema de salud. Cada peso que no se ejerce o que es mal utilizado es una vida en riesgo. En cuestión de salud, la gente no puede esperar. Con los números certeros se puede redefinir la estrategia, porque esta nos ha costado ya más de 50,000 vidas. En eso estamos enfocados. Y como lo venimos diciendo cada semana, las familias atraviesan por otra crisis, la económica. Viene el regreso a clases y será un duro golpe para las familias. Tristemente, muchos niños y jóvenes están en riesgo de no poder volver a tomar clases. Uno, porque no tiene los insumos para hacerlo a distancia. Dos, porque en su casa se quedaron sin ingreso y por consecuencia no se pueden comprar cuadernos, libros, mucho menos uniformes. No debemos dejar que la brecha de la desigualdad se convierta en un abismo que pierda una generación de científicos, matemáticos, profesionistas de todas las áreas. Por eso urge que se apruebe la entrega de un ingreso seguro que le permita hacer frente a esta situación, como lo hemos propuesto en Acción Nacional. A ningún niño, niña o joven se le debe negar su derecho a estudiar, a tomar el camino que ha soñado, solo porque no hay dinero. Por eso las y los senadores del PAN no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se apoye a las familias mexicanas, hasta que se les dé un respiro a esta difícil situación económica.
Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador y amigo Mauricio Curi. Ahora, para finalizar nuestras intervenciones de arranque, le damos la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, amigo. Muy buen día. Siempre y más en una emergencia como la actual, la transparencia y la rendición de cuentas es insustituible. La frase clave es el dolor evitable. Y hoy lo que necesitamos es una evaluación externa que nos indique dónde estábamos, dónde estamos y a dónde queremos ir. La posición de todos es de construir. Hoy nadie puede medrar con la tragedia y necesitamos sumar y multiplicar esfuerzos. Llevamos prácticamente 5 meses de confinamiento y de sana distancia. La sociedad ya ha respondido, ha atendido lo que se le fue pidiendo. Necesitamos aprender de las mejores prácticas en el resto del mundo y hoy lo que necesitamos es una autoridad federal con dignidad, humilde, prudente, sensible, incluyente, autocrítica y sobre todo cercana a la sociedad. Don Jesús Reyes Heroles, en una de sus reflexiones decía que hay 2 tipos de políticos, los que explican y los que resuelven. Hoy lo que necesitamos son resultados y eso proviene de la palabra responsabilidad. Esta propuesta de una auditoría o evaluación externa es en el ánimo de encontrar soluciones. ¿Qué le vamos a decir a la familia que perdió el ser querido? A quienes con tanto sacrificio han padecido la enfermedad, a quienes han perdido un empleo, a quienes son víctimas de la inseguridad y de la corrupción que tanto nos flagela. Es el dolor evitable y es lo que queremos caminar y esa es la propuesta el día de hoy de nuestros grupos parlamentarios de Acción Nacional. Buen día. Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora les daríamos el uso de la palabra a nuestros amigos de los medios de comunicación. Adelante, Felipe, Laura. Claudia Telles del IMER. Buenos días a todos. Para preguntarles, ¿qué organizaciones o quiénes, si me pueden dar nombres, van a realizar esta auditoría externa y a partir de cuándo? Y también preguntarle al dirigente del partido, ¿cómo va la política de alianzas con mira al próximo proceso electoral federal y también los concurrentes? Y preguntarle si el PAN está listo para hacer frente a Morena y quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados, así como conservar las gubernaturas que están en juego. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Contesto la segunda parte de tu pregunta. La primera la pasaré al doctor Héctor Jaime. Respecto de si el PAN está listo para el 2021, estuvimos listos en el 2019. Recuerden ustedes que ganamos en Aguascalientes el 85% de la población gobernada. Recuerden también que ganamos Durango, la mayoría de municipios, y además recuperamos después de 36 años la capital de este estado. Recuerden que ganamos la mayoría en el Congreso de Tamaulipas. Y cierto, perdimos 3 estados, pero donde no ganamos, logramos ganar en segundo lugar. Dicho de otra manera, Acción Nacional en el 2019, en el mejor momento de López Obrador, dio la batalla y ganó 3 de 6. En esta siguiente etapa, estoy seguro que Acción Nacional podrá ganar, podrá competir en todo el país y es la alternativa. El PAN es quien le puede ganar a Morena. El PAN es quien puede construir, junto con otras fuerzas políticas, una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados que nos permita reconducir la política social, reconducir la política económica y de seguridad del país, etiquetando desde la Cámara de Diputados recursos precisamente para el fortalecimiento del sector salud, de las enfermedades costosas, de la atención para los niños con cáncer, etiquetando desde la Cámara de Diputados recursos para fortalecer las policías municipales, estatales y la propia Policía Federal, etiquetando recursos desde la Cámara de Diputados para poder incentivar
el crecimiento económico de México. Volver a activar la economía será una prioridad y esto lo podremos hacer con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Y Acción Nacional, por supuesto que está listo. Adelante, doctor Héctor Jaime, para la primera parte de la pregunta. Muchas gracias. Sí, lo que estamos solicitando al gobierno federal es que ya no parezca el síndrome de IBRIS y que con humildad pueda acceder a que un panel de expertos de los 5 continentes tutelados por la propia Organización Mundial de la Salud pueda venir a evaluar cómo se están haciendo las cosas. Así como está el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, hay expertos en Asia, en Europa, en África y en Oceanía para que puedan valorar cómo lo estamos haciendo, hacer un alto en el camino técnico y rápidamente reconformar y afinar la estrategia. El punto de acuerdo que estamos presentando tiene 2 resolutivos. El primero de ellos es que realmente de manera imparcial, con gente de la academia, con gente experta en esta área de nivel mundial, se haga la revisión externa. Y el segundo es que con base en ese diagnóstico podamos reafinar esa estrategia que sin duda, como lo ha dicho Acción Nacional, al menos 4 evidencias son muy claras que deberíamos de cambiar. La primera es pruebas, pruebas y más pruebas. Para con ello, con esa reactivación económica, que la gente no sufra más daños en su patrimonio y en el hambre que produce esta gran enfermedad, que es el no tener alimentos básicos en su casa, podamos saber quién está enfermo y qué empresas se pueden aislar, contaminar, activar o reactivar. Es decir, el brote se mide con pruebas. La segunda, que sin duda tendría que ver con la reconformación de este mecanismo social para poder reactivar la economía. No lo estamos haciendo como debiéramos porque el eje clave, que son las pruebas, no se está manejando. El tercero, sin duda, sería la revisión de los equipos y del diagnóstico. Vamos a entrar ya a septiembre, a octubre, y va a haber influenza. Resulta que el diagnóstico para hacer influenza y el diagnóstico para COVID se hacen en los mismos equipos por biología molecular. Se necesita hacer una revisión rápida de nuestra capacidad de diagnóstica e inteligencia para realmente si es necesario duplicarla o triplicarla, hacer esa inversión al costo que sea. Hay recursos en el país para que realmente podamos de manera prematura diagnosticar a tiempo las cosas y no esperar a que la gente fallezca o que esté muy grave para hacer la prueba. Y ya por último, este mecanismo de seguridad nacional en salud debe ser revisado para saber si las reservas estratégicas que teníamos o no son necesarias, y por ello otra vertiente que tiene el punto de acuerdo que ha presentado Acción Nacional es en qué línea estamos ya preparados, dado que en México no se está haciendo ninguna prueba de vacuna, que participemos de manera más activa y por otro lado, que haya el recurso necesario, como dijo el presidente Marco Cortés, que ya ahorita vayamos en fila a las empresas que ya están teniendo una vacuna muy perfilada, que ya pasó la prueba 3, o que como ocurrió en China ya se está probando su vacuna, como ya hoy se manifestó por la mañana en Rusia, y podamos tener asegurado al menos para esta primera salida que el 20% de la población mexicana, los médicos, los profesionales, las enfermeras, los pacientes con riesgo puedan ser vacunados en la primera línea y no llegar a comprar la vacuna, llegar con dinero cuando ya no haya en ese momento posibilidades de que las fabricantes puedan considerar a México en primera instancia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, doctor Héctor Jaime. Adelante, Laura. Rubén Fiaital, de Canal 11. Hola, buenos días, Marco, buenos días, coordinadores, buenos días a todos los compañeros. Senador Curi, ayer el senador Monreal anunció la instalación de la mesa de alto nivel para el próximo 18 de agosto para retomar los trabajos de la reforma judicial en materia de procuración de justicia. Justamente ayer usted se entrevistó con el ministro Saldívar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y para el diputado Romero Hicks, ¿qué acordaron ayer en la Jucopo sobre el inicio del periodo ordinario de sesiones? Ya hay trabajos para acondicionar la sala de sesiones y pudimos ver que desaparecieron el área de prensa. Pareciera que los medios les estorbamos, ¿no? Que quisieran que siguiéramos las sesiones a través del canal del Congreso. Justamente ayer la fuente solicitaba una conferencia de prensa con los coordinadores, pero no hubo una respuesta al respecto. Nuevamente pareciera que hay cierto desprecio por parte de la Jucopo a la fuente en San Lázaro, lo que, bueno, pues está generando una verdadera molestia entre todos los colegas. Gracias. Adelante, coordinadores. Si me permite, presidente, coordinador, efectivamente el día de ayer nos juntamos con el presidente de la Suprema Corte, con Arturo Saldívar, nos presentó parte de la reforma que quiere hacer el propio Poder Judicial.
En lo personal, el grupo lo celebró. Creo que es muy importante una reforma y que venga el Poder Judicial. Creo que eso también puede sumar. Sin embargo, creemos que esta reforma puede quedarse corta. Quisiéramos ir más allá, quisiera que sea una reforma mucho más integral. Para esta mesa de trabajo, el que va a ser el responsable de llevarla será, por parte de mi grupo parlamentario, será Damián Cepeda, para poder llevar a cabo estas mesas de trabajo, en donde entiendo que el principal objetivo que se tiene que hacer, por lo que ayer nos comentaba el presidente de la Suprema Corte, es buscar bajar el influyentismo, el tema de la corrupción y, por supuesto, el nepotismo, que a dicha de su propia voz decía que era ya una práctica común en el Poder Judicial. Por eso creo que es muy importante que nuestro país tenga un Estado de Derecho fuerte, sólido, y para eso se necesita una Suprema Corte y un Poder Judicial autónomo y que tenga la suficiente fuerza y recursos necesarios. Gracias. Adelante, coordinador. Juan Carlos Romero. Estamos frente a la era del hielo, a un escenario inédito, imprevisible. Y necesitamos en la Cámara de Diputados y en su momento en el Senado de la República adaptarnos a la nueva anormalidad. No es una normalidad. Y esperemos que sea una etapa transitoria. Las decisiones en San Lázaro tienen que compartirse por la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. Ayer, un grupo de la Secretaría General y el Secretario de Servicios Parlamentarios nos presentaron las mejores prácticas que existen en el resto del mundo y revisamos poco más de una docena de parlamentos para ver cómo es que están enfrentando todo esto. Hay los primeros. Y cuarto, la reducción de los números de personas que están integrando el quórum y en su momento las votaciones. Esto va a implicar al menos 3 aspectos. Primero, cambiar la normatividad de ambas cámaras. Segundo, el revisar el uso de las tecnologías para eventualmente tener el voto a distancia. Y tercero, el seguir conservando las normas de salud pública y de sanidad. A partir de todo esto, se está integrando el día de ayer un grupo que trabajará por parte de la Jucopo y en su momento con la mesa directiva, primero con la secretaria general, con Graciela Báez, segundo con el secretario de Servicios Parlamentarios, tercero con el secretario técnico de la mesa directiva, cuarto el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y el secretario de Servicios Administrativos, y harán una propuesta de cómo se puede ir resolviendo todo esto. En el camino hay muchos aspectos que vamos a tener que prever, por ejemplo, de carácter normativo. Primero, si vamos a requerir el consentimiento de una cámara o de otra para dejar de sesionar en algún momento. Segundo, para poder utilizar eventualmente, si fuese necesario, una sede alterna, de preferencia en la región de la Anáhuac. Tercero, si es que vamos a recurrir a las votaciones especiales de manera remota y que por supuesto no serían para todos los casos. Esto sería bajo criterios específicos, por ejemplo, el de excepcionalidad. No me imagino votando una reforma constitucional o el presupuesto de egresos de la Federación de manera remota. Territorialidad, para delimitar las votaciones en el propio recinto legislativo. Y criterios de transparencia, de oportunidad, de presencias en el Pleno y con las complejidades propias de los tamaños. En San Lázaro tenemos 500 diputados, en el Senado tenemos 128 senadores. Y en todo esto vamos a requerir un proceso bicameral y por supuesto hacer esto con el máximo de transparencia.
Lo que se observó, por ejemplo, la semana anterior, de ir ajustando la disposición del Pleno, es una facultad de la mesa directiva. Y así se tiene que entender. Entonces, las expresiones de apoyo que el presidente de la Junta de Coordinación está buscando son bienvenidas. Sin embargo, van a requerir prudencia, legalidad e institucionalidad, y así lo expresamos el día de ayer. Es común en los parlamentos de otros lugares del mundo, por ejemplo, en el Capitolio en Washington, si uno va a los plenos del Senado y la Cámara de Representantes, nos podemos dar cuenta que hay votaciones remotas, sobre todo para temas procedimentales. Los representantes y los senadores no se están en el pleno todo el tiempo y pueden votar desde sus propias oficinas. En el caso del Senado, que es un nuevo edificio que se inauguró en abril de 2012, se previó esa posibilidad. En cada uno de los lugares de los senadores, no así en San Lázaro, hay la posibilidad, pero no se ha hecho la conectividad correspondiente para votar de manera remota. Por supuesto que necesitamos tener todos los controles de seguridad y de confianza. Hay 3 rasgos que son únicos e irrepetibles en cada ser humano. 1, la voz. No hay otra voz idéntica, hay parecidas. 2, la huella digital, también es el caso. Y 3, el iris del ojo. Hay aeropuertos en el mundo donde, por ejemplo, para controles de seguridad, para las vías rápidas de ingreso en migración, las personas son registradas con el iris del ojo. Y en los controles de seguridad de los aeropuertos ya hay bases de datos sobre quiénes son las personas terroristas y los criminales más buscados, en donde basta registrar el iris del ojo para ver cómo se va a identificar a la propia persona. En el caso del manejo de los medios de comunicación, sí necesitamos mucha humildad y mucha sensibilidad para que ustedes puedan hacer la cobertura desde el lugar que la salud pública lo permita y el acceso en su momento a los legisladores correspondientes. Entonces, si nos microreducimos al tema del pleno, no estamos atendiendo el aspecto de manera integral. Se va a tener que ver los 360 grados. No es una fotografía del pleno, es una película nueva que tendremos que construir entre todos nosotros. Entonces, no prejuzgo solución alguna, pero sí pasa por esos 3 elementos. 1, normatividad, y tendremos que verla con el Senado de la República. 2, el uso de las tecnologías. Y 3, el manejo responsable de todos los protocolos de salud pública y de sanidad. En lo que se refiere a las incomodidades que pudimos haber empezado a generar, ofrezco una disculpa. La intención es que se entienda que el Congreso tiene 4 funciones muy importantes. La primera es la de representar, la segunda es legislar, la tercera es la de asignar presupuesto en el caso de la Cámara de Diputados, y la cuarta, que es una esencia de todos los parlamentos serios del mundo, es ser contrapeso del poder. Y al ser contrapeso, en atribuciones del Senado de la República y del propio caso de la Cámara de Diputados, necesitamos una actitud responsable. Estamos entrando el 1 de septiembre al tercer año de esta legislatura y tenemos varios retos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a conducir la elección de la mesa directiva tanto en el Senado de la República como en San Lázaro el 31 de agosto? Y luego la ley mandata que el martes 1 de septiembre a las 5 de la tarde exista una sesión general de Congreso. ¿Puede ser en San Lázaro? Difícilmente. Entonces necesitamos dentro de la ley buscar soluciones alternativas y en este momento necesitamos ver la integralidad de los retos que estamos enfrentando. Si ustedes tienen sugerencias, bienvenidos. Hay que hacer preguntas y respuestas y sobre todo aprender de las mejores prácticas que han encontrado en otras partes del mundo. Les ofrezco una disculpa por cualquier situación incómoda que pudimos haber generado. Muchas gracias, coordinador. Adelante, Laura. Rodolfo Montes de Peninsular. Buenos días, Marco, ayer, sí me escuchan, ¿verdad?
Perfecto, Rodolfo, Sí, adelante. perfecto. Ayer tú has apostado durante las semanas más recientes por las energías limpias que el gobierno federal pues ya echó por la borda, las tiró al cesto de basura. Ayer el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, inaugura un parque eólico en progreso ahí en Yucatán. ¿Qué opinión te merece que mientras gobiernos locales siguen avanzando en la generación de energías limpias, pues el gobierno federal pues decide dar un paso atrás al respecto? Gracias, Rodolfo. Primero, mi felicitación para Mauricio Vila por este parque eólico que se echa a andar. Enhorabuena. Y esa es la enorme diferencia entre quienes vemos hacia el futuro, hacia las energías renovables, y quienes ven hacia el pasado, hacia la energía en base del carbón, hacia la energía contaminante. Nosotros en Acción Nacional queremos energías limpias y por eso nuestros gobiernos como el de Mauricio Vila ponen el ejemplo. Gracias, Rodolfo. Gracias. Arlet García, de Cadena Política. Buenos días a todos. Sí, miren, días. estoy preguntando sobre lo que mencionó Marcelo Ebrard sobre este acuerdo ya con 3 empresas para la adquisición de las vacunas. ¿Cuáles serían y bueno, en qué se basaron en este acuerdo para llegar a este acuerdo con ellos? Y también sobre, bueno, la opinión sobre la mención del presidente Andrés Manuel de criticar el trabajo de estar informando los medios diariamente las cifras de las personas fallecidas por COVID. Yo contestaría la segunda parte de tu pregunta, Arlet, y respecto a la adquisición le pasaría la palabra al doctor Héctor Jaime. A ver, se trata de vidas humanas. Ya somos el tercer país en el mundo con mayor número de fallecidos. Hasta el día de ayer, de manera oficial, 53,000 personas, 53,000 familias están en luto en México. Y se pudieron evitar muchas muertes de eso, sí, si hubiéramos hecho lo que la Organización Mundial de la Salud recomendó. Pruebas, más pruebas de detección oportuna para atención oportuna, para mitigar el contagio. Y eso no se hizo. Mensajes contradictorios de todo el proceso. No se tomaron las medidas preventivas necesarias. Y por eso es que estamos pidiendo que se realice una auditoría externa por especialistas, por expertos, por científicos, para saber exactamente cuál es el estatus de actuación, si se hizo bien o si se actuó mal, porque a la luz de los números vemos muchos casos en el mundo que tomaron ciertas medidas y que han logrado salvar la vida de la gente. Por ello es que lo decimos de forma reiterada, y si no lo hace Acción Nacional, que somos la primer fuerza de oposición en México, que representamos a millones de mexicanos que hoy están desesperados, pues ¿quién lo va a hacer? Entonces, por eso es que lo hacemos y por eso es que presentaremos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión esta solicitud de auditoría externa para la total transparencia y la total información en algo que es sagrado, que es la vida de las y los mexicanos. Respecto de las vacunas, le doy la palabra al doctor Héctor Jaime. Adelante, diputado. Doctor Héctor Jaime, ¿estarás por ahí conectado? ¿Sabes qué? Aparece como desconectado. Ahí está. No, ya está. ahí lo vemos. Adelante, doctor. Sí, comentaba, presidente, que el presidente Canciller Ebrard ha dicho que tiene ya entendimiento con 3 empresas. Pues habría que determinar muy bien el entendimiento. Nos daría mucho gusto saber qué empresas son, por qué monto, cuántas dosis de vacuna y para cuándo se está comprometiendo. Hasta ahorita no tenemos esa información y estaremos investigando, presidente, y daremos la opinión. Pero me parece que estar buscando ya es algo importantísimo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor Héctor Jaime. Muchísimas Muchas gracias, Arlet. Y envían 5 preguntas. Eduardo Suárez, de Zona Cero. Si ha tenido alguna respuesta de parte del gobierno federal respecto a observaciones sobre la reactivación económica y la pandemia que han lanzado públicamente.
Otra de Mayolo López de Reforma, que pregunta qué opinión tiene de la orden de captura de 19 ex jefes de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad. También Mayolo pregunta si el PAN vería con buenos ojos la candidatura de Clara Luz Flores al gobierno de Nuevo León. Óscar Zúñiga de Radio Fórmula pregunta si ve las giras que recientemente ha hecho López-Gatell como una estrategia para construir una candidatura política, si lo ven como si estuviera preparándose para participar en la próxima contienda electoral. Félix Muñiz de Ángel Metropolitano, si acudirán a la OMS para pedir su apoyo para poder detener la pandemia. Y la otra para el presidente del PAN, si el Estado de México necesita una nueva constitución y dividir en 2 municipios de Ecatepec. La última pregunta de Gina Saldierna de La Jornada, ¿qué opinión tienen del pleito entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón? Y si creen que Calderón es un perseguido político del actual gobierno. Gracias, estoy anotando un segundo. Fueron varias. Respecto de la activación. A ver, Eduardo, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, ya hemos presentado un conjunto de iniciativas y propuestas para la reactivación económica, pero el gobierno no se deja ayudar, lamentablemente no se dejan ayudar. Un conjunto de propuestas para cuidar el empleo, para cuidar el ingreso de las familias, para cuidar a las micro, pequeñas, medianas empresas que son las que generan el empleo. Países como Alemania han destinado respecto de su Producto Interno Bruto hasta el 35%. En México estamos por debajo del 1%. Es ridículo. Hoy tendría que destinarse el recurso, cancelar obras y proyectos que hoy no son importantes, rentables, que serán elefantes blancos, y destinar ese recurso a cuidar la vida y a cuidar el trabajo, a cuidar el ingreso de las familias. Hemos propuesto el ingreso básico universal como una medida para que la gente hoy pueda tener lo necesario para garantizar alimento, vestido, sustento. Pero tristemente a todo esto el gobierno federal simplemente no escucha, sigue con sus proyectos que no serán tristemente rentables y sigue con sus programas clientelares que tampoco hoy mostrarán un beneficio para todo el país. Mayolo, decirte que nosotros en todos los estados estamos revisando las y los mejores perfiles, quienes sean los más competitivos y quienes coincidan con nosotros en la necesidad de generar un equilibrio y contrapeso de poder. México requiere contrapesos, México requiere equilibrio, México requiere una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para reconducir la política económica, social y de seguridad. Quienes se comprometan en esta causa, quienes estén del lado de los ciudadanos que hoy estamos preocupados ante todo lo que se está mal haciendo en el gobierno federal, por supuesto que son bienvenidos y son necesarios. Esto es lo que estamos buscando en todos los estados, en todos los municipios. Apostando por nosotros mismos, donde tenemos perfiles muy competitivos y abiertos a la sociedad en todos aquellos casos en donde necesitamos fortalecer todavía más para poder lograr el objetivo. Respecto de la detección de los jefes policíacos, bueno, lo que nosotros pedimos es que se combata la corrupción en todos los casos. La corrupción de los gobiernos del pasado y la corrupción del gobierno actual. Lamentablemente hoy se incrementa el número de asignaciones directas. El 80% de los contratos del gobierno federal morenista es por asignación directa, que se presta a corrupción, a favoritismo. Se acabaron las licitaciones públicas y transparentes. Nosotros le exigimos al gobierno que cumpla lo que ofrecieron en campaña, que se acabarían las adjudicaciones directas y no como está ocurriendo, que es exactamente lo contrario. Es bastante lamentable y nosotros siempre estaremos porque quien haya cometido un delito pague por él. Respecto de López-Gatell, hemos pedido su renuncia. Lo que tiene que hacer el presidente de la República es
pedirle su renuncia, porque no está dando resultados, porque hoy México es el tercer país con más personas fallecidas. Es necesario que el presidente escuche, es necesario que se haga esta auditoría externa con especialistas, con expertos, con científicos, para que entonces se determine la actuación del gobierno, si fue correcta, si no lo fue, en qué pudo ser mejor, para que entonces se sepa la verdad al respecto y que se corrija de forma inmediata y se puedan salvar vidas. No estamos de acuerdo, por supuesto, en que se divida en dos el municipio de Ecatepec. Esto responde a razones meramente políticas que nosotros no podemos compartir. Y lo que pedimos, Félix, es que nos concentremos en atender todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero lamentablemente no se han hecho. Primero han dicho pruebas, pruebas, más pruebas, no se hicieron. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es necesario que se hagan también todos los estudios clínicos necesarios, previos, para cualquier tipo de vacuna. Es evidente que todos queremos tener ya aquí las vacunas, pero tenemos que actuar con mucha responsabilidad, porque una mala implementación o una vacuna incorrecta pudiera costar aún más vidas. Lo que pedimos es que entonces se empiecen a hacer los protocolos de adquisición con las diferentes ofertas de vacunas que se pudieran tener, pero que no haya ninguna aplicación hasta que esté perfectamente comprobado que sirven y que no pongan en riesgo a la población. Muchas gracias, Laura. Pues muchas gracias, ya terminamos. Gracias a los coordinadores. Gracias al diputado Héctor Jaime, que está saliendo hacia la Ciudad de México. Gracias, presidente. Y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Oigan, amigos, muchas gracias a todos. Coordinadores, gracias, Héctor Jaime. Cuídense. Gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias, presidente. Gracias, Saludos. buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós.